A ver, últimamente he visto una cantidad increíble de gente diciendo que Trump se robó la plata del petróleo y se preguntan ¿dónde están nuestros reales? Es una pregunta legítima, no lo voy a negar. Después de décadas de ver cómo nos saquean el país, es obvio que el venezolano promedio tenga un trauma enorme y piensa que cualquier tipo con un traje en Washington nos viene a meter el dedo en el ojo. Pero la realidad no refleja eso y la ignorancia con la que se analiza la geopolítica en este país deja mucho que desear. Vamos a hacer un ejercicio mental. Vamos a asumir, para complacer a los paranoicos, que es verdad que Donald Trump y los gringos se quieren llevar hasta la última gota de petróleo de Venezuela. La pregunta del millón entonces sería, ¿cómo se hace para llevarse ese dinero? Si eres un tipo pragmático y te quieres quedar con todo el petróleo de un país, ¿qué prefieres? ¿Sacar 3 barcos de crudo con una infraestructura destruida donde no hay luz, los pozos están parados y los puertos se quedan a pedazos para ganarte 3 lochas? ¿O te conviene más que el país prospere para que le puedas exprimir todo lo que tiene? Cualquier persona con un mínimo de sentido común entiende que la única forma de sacarle un dineral a Venezuela a largo plazo es haciendo que el país funcione. Un país en ruinas te da centavos. Un país con la producción petrolera recuperada, con carreteras operativas y con electricidad estable te genera decenas de miles de millones de dólares al año. Hasta por puro egoísmo e interés financiero. La forma más lucrativa para los gringos aprovecharse de Venezuela es garantizando que la economía se recupere. Nadie hace un negocio millonario sobre un país paralizado. Es de lógica. Pero eso igual no responde a la pregunta importante. ¿Dónde están nuestros reales? Para los analistas de teclado que creen que Trump agarró unas maletas de dólares y se las llevó para Mar-a-Lago, les explico cómo funciona la cosa. El 9 de enero de 2026, 6 días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, se firmó la orden ejecutiva 14.373, que creó los llamados Foreign Government Deposit Funds. Esos son fondos de custodia administrados directamente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Legalmente, esa plata sigue estando registrada a nombre de Venezuela. La propia orden lo dice explícitamente. Los fondos constituyen propiedad del gobierno de Venezuela, pero está bajo custodia gringa para que los acreedores no la embarguen. Venezuela, lamentándolo mucho, no es un país normal. Es uno de los países con más juicios de embargo acumulados en las cortes de los Estados Unidos. Cuando un país expropia una empresa o no le paga a un acreedor, ese acreedor va a una corte americana, gana el juicio y después le pide a un tribunal que le confisque cualquier activo del país deudor que aparezca en territorio gringo. Así fue como la minera Cristalex, después de que el chavismo le expropiara una mina de oro, terminó con luz verde judicial para embargar las acciones de Citgo. Y Cristalex no está sola. Hay una fila de acreedores con demandas que suman más de 20.000 millones de dólares contra Venezuela. Todos esperando para meterle mano a cualquier activo venezolano que se les ponga enfrente. Por eso, sin una orden ejecutiva, apenas entrara $1 del petróleo en una cuenta identificable como venezolana, esa manada de acreedores ya tendría abogados pidiéndoles a un juez que se confisque toda esa vaina. Pero ¿y entonces quién tiene el control de todas esas operaciones? La respuesta es la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Ningún banco ni ninguna empresa multinacional puede tocar un solo dólar de esa cuenta sin que la OFAC le selle una licencia en papel. Así que por ahora la plata no se la están robando, está retenida en una celda burocrática en Washington hasta que se apruebe cada transacción. Pero entonces la pregunta que viene ahora es, ¿cómo aprueban esas transacciones? La respuesta es con las licencias que otorga la OFAC. Es más, y esto es de suma importancia para nosotros, si revisamos las fuentes y leemos las licencias generales que ha sacado el Tesoro, para mí es claro que hay un patrón técnico en las acciones de los gringos. De enero a febrero autorizaron a las petroleras a vender crudo e ingresar diluyentes para que las tuberías no colapsaran y obligando que cada dólar generado fuera directo a las cuentas del Tesoro. O sea, primero se aseguraron del dinero. Después, de febrero a marzo, abrieron la llave para insumos petroquímicos y equipos de generación eléctrica para el sector industrial. O sea, están manteniendo la capacidad de producción. Por último, soltaron el mecanismo financiero, la GL56, que permite a empresas de cualquier sector sentarse a negociar contratos comerciales contingentes, y la GL57, que conecta a la banca estatal para que el dinero pueda circular legalmente. Primero el petróleo, luego la industria y después la banca y los contratos. Es una secuencia deliberada. Esta estrategia responde a una lógica económica muy clara. Tú no puedes arreglar un país sin plata, pero tampoco puedes soltar dinero a lo loco sin tener una estructura donde moverlo. Las primeras licencias sirvieron para construir la caja chica, es decir, para crear liquidez. Una vez que aseguras el flujo de dinero, pasas a la siguiente fase: habilitar los insumos básicos y la energía para que la industria no se apaguen y conectar al sistema financiero para que esos recursos puedan circular legalmente. Es un efecto dominó donde primero creas la caja, luego reconstruyes los cimientos industriales y bancarios y finalmente abres la puerta para que el dinero empiece a bajar a los proyectos de infraestructura y los servicios públicos. Pero ¿por qué se tarda tanto en llegar al dinero para las obras públicas? Aquí es en donde la teoría choca con la realidad. Porque sobre el papel todo suena bonito, muy técnico y bien planificado, pero la pregunta del millón que se hace cualquiera que está sufriendo el día a día en Venezuela es ¿por qué se tarda tanto en llegar el dinero al pueblo? La respuesta básicamente se puede entender en 3 puntos. Primero,
el filtro del cumplimiento normativo. Antes de firmar cualquier cosa, una multinacional tiene que revisar que ni la contraparte venezolana, ni sus dueños, ni sus socios, ni las empresas intermediarias estén en la lista de personas o entidades sancionadas. Eso implica rastrear estructuras de propiedad, verificar quién controla realmente cada empresa y documentar todo por si luego el Tesoro les pide explicaciones. Ese proceso de revisión legal y financiera es lo que se come meses antes de que algo se mueva. Segundo, la rigidez de la GL56. Aquí está la diferencia clave con las otras licencias. Las otras licencias te autorizan la transacción de una vez, pero la GL56 no funciona así. Como ya te dije antes, esa licencia le permite a empresas de cualquier sector sentarse a negociar contratos comerciales. Cualquier contrato que salga de esa negociación queda contingente. Antes de firmarlo o ejecutarlo, la empresa tiene que meterle a los FAQ toda la información detallada de la operación, con quién, para qué, cuánto. Y esa revisión no la hace una sola oficina, la evalúa junto con el Departamento de Estado. Esa es la única licencia con ese candado de 2 pasos. Primero negociar, después esperar a que la aprueben. Por eso se tarda tanto. Tercero, el terremoto. Un desastre natural de esa magnitud frena cualquier agenda de inversión, destruye infraestructura que ya estaba frágil y obliga a desviar recursos a emergencias. Si la burocracia gringa ya de por sí es lenta, el terremoto metió un freno de mano gigante. Yo entiendo perfectamente la rabia y la desesperación de la gente, tras años de sufrir apagones, de ver a las familias divididas por la inmigración, de pasar hambre y de sobrevivir un colapso sin precedentes. La paciencia del venezolano es cero. Pero una cosa es estar traumatizado y otra es creer en conspiraciones que no reflejan la realidad. Lo más probable es que el dinero termine invertido en servicios públicos, no porque los gringos sean unos santos, sino por incentivos económicos. Una multinacional no puede sacar crudo a máxima capacidad si los camiones no tienen carreteras o si los puertos no tienen luz. Para que ellos ganen, la infraestructura básica tiene que servir. Pero todavía falta la última pregunta. ¿Qué pasaría si Trump de verdad se roba esos reales? Primero, hay que ser honestos con el problema de fondo. La transparencia aquí es pésima. Trump dice que se han recaudado más de 13.000 millones de dólares, pero Michael Kozak admitió ante el Congreso en abril que solo habían autorizado unos 3.000 millones en desembolsos y no supo decir cuánto quedaba exactamente en las cuentas del Tesoro. Eso deja una diferencia de unos 10.000 millones sin rendición de cuentas públicas. Para mí, esa opacidad no es casualidad, porque le sirve a Trump. Mientras menos detalles existan sobre cuánto hay y cómo se está gastando, más margen tiene para decidir el destino del dinero sin que el Congreso pueda meterle condiciones. Esa agenda es mucho más fácil de llevar si nadie tiene un desglose línea por línea con el cual cuestionarlo. Menos transparencia no es solo desorganización, es también menos fricción política para determinar cómo se va a usar el dinero. Sin embargo, esa opacidad no se ha quedado sin respuesta. En Estados Unidos hay mecanismos reales como la Oficina de Rendición de Cuentas, la cual ya está en marcha para forzar que esto se aclare. Por supuesto, eso no es una garantía de que la plata llegue a Venezuela, pero la respuesta correcta a ¿dónde están nuestros reales? No es cruzar los brazos ni resignarse a conspiraciones, es exigir que las auditorías se completen, que el Congreso siga presionando y que la diáspora y la prensa no le quiten el ojo al asunto. Después de tantos años de que nadie nos explique nada, es normal pensar lo peor, pero pensar lo peor sin exigir pruebas tampoco nos ayuda en nada, solo nos deja igual de ciegos que antes. Esta plata es nuestra, así la está administrando el Tesoro de los Estados Unidos, y la única forma de saber realmente qué está pasando es seguir preguntando, seguir empujando por la auditoría y no soltar el tema hasta que haya una respuesta clara. I'm sure you saw a Newsweek cover saying what Trump got right in Venezuela, and we want to know when can we expect elections in Venezuela? It's a process. I mean, they have to happen. Obviously, there's a lot of work that has to happen to lay the groundwork for an election. As I said, you have to have true freedom of the press. You have to have multi-party participation. You have to have national reconciliation. And you have to have an electoral commission that will accurately count the votes. So it has to happen, and it's a work in progress. But again, it's been about 6 months since Maduro was removed, and there's a lot going on at the same time with economics and so forth. So I think we're moving on 2 tracks. We want to improve the daily lives, help improve the daily lives of Venezuelans economically so that they're better off, they're more prosperous. I think that helps as well facilitate the political transition. And you also have to have a process where every element of political society in Venezuela has a role to play, not just in constructing elections, but constructing the governing future of the country. So I think it's going to require some persistence and a little bit of patience. Not years, but certainly months and weeks. It's going to take some time to get there. You're dealing with a system that's been in place now for almost 3 decades. So it's not going to be from one day to the next. If you look at the transitions in Eastern Europe after the fall of the Iron Curtain, if you look at Paraguay, a country that undertook a transition from authoritarianism to democracy,
It took them almost 3.5 years to complete that process. These things are difficult, they don't happen. I know we are all used to instant results, or at least expectations of instant results, but if you want to do it right, what you want to have is a democratic transition that happens, that brings society together, where there's a national reconciliation, where you have political parties that are able to openly and freely participate, where you have an electoral count, but you also have an economy and a country whose institutions are functioning so that they're not inheriting a disaster, they're not inheriting a reconstruction process, they're inheriting a functional state. So all of that is to say that these things don't happen from one day to the next, but the needle's pointed in the right direction, and even though the progress is probably slower than all of us would want, there is progress and progress will happen, and we're committed to it. Bueno, ya esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final del video, pero ¿qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que Trump ya se robó esos reales o ustedes creen que Trump va a usar ese dinero para ayudar a Venezuela? Déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en la próxima. Chao.